Bueno, primero saludar a todos y todas por estar acá. La verdad que encontrarnos en este espacio, en este lugar, siempre es muy lindo para compartir. Agradecer especialmente a este icónico bar de Montevideo que nos recibe y que nos permite esto, la conversación política que es tan importante para la democracia. Ni que hablar, agradecerle a Gabriel, que en este momento de campaña, con 1000 actividades, se haya tomado el tiempo, ¿no? Tenemos el privilegio de poder conversar con uno de los posibles futuros ministros de Economía del país a 10 días de las elecciones, así que también es... Y así, ¿no? Hablar, abiertamente con gente en la calle, escuchando de otros lugares, así que me parece que es algo muy lindo la democracia uruguaya y que tenemos que seguir celebrando y cultivando. Agradecer también a los organizadores y a las organizadoras de este evento que se pusieron esto al hombro, la gente que trabaja acá en el territorio, en el barrio, en Positos, Punta Carreta, en todo el CH, de la coordinadora M, de Serenista de la CH, todos los que estuvieron trabajando para que esto es posible, que no es fácil de organizar y que requiere mucha gente laburando. Que un poco lo venía diciendo mientras iba contando. Este tipo de encuentros es muy importante. Es muy importante poder acercarnos a quienes podrán tener responsabilidades de poder el día de mañana que nos impactan en nuestras vidas y poder hablar directamente, preguntar, sacarnos las dudas. Un votante informado, participativo, contribuye muchísimo a la democracia y a las mejores decisiones para nuestro país. Así que celebro mucho este encuentro y celebro también que esté lleno de gente y que haya generado mucha expectativa. Así que muchas gracias y espero que salga linda la charla. Bueno, bienvenidas. A mí me toca presentar a Gabriel. Gabriel es doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, licenciado en Economía por la Universidad de la República, donde también es docente titular de Política Económica. Es miembro de Ágora Sociedad Civil y es consultor e investigador en el BID, fue en CIMBE, en el Banco de Desarrollo, en la CAF y en el PNUD. En países como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos. Y bueno, es escritor de trabajos en comercio internacional, en política económica y en crecimiento económico. Así que nada, sin mucho más preámbulos, lo dejo con el futuro ministro de Economía en un posible gobierno del Frente Amplio. Voy a parar porque me parece que es más... Bueno, pero es más amistoso con la gente que está acá, porque si no es muy lejos. Bueno, en primer lugar, estoy un poco, ¿cómo decirlo?, inhibido por esta situación. Creo que me ha tocado hablar muchas veces en muchos lugares, pero creo que es la primera vez que me toca hablar en un lugar con tanta gente, así que para hablar de las cosas que voy a hablar. Así que bueno, estoy muy agradecido a los organizadores. Voy a tratar de organizar la presentación diciendo 6 cosas generales. La primera, tratar de poner sobre la mesa 3 tendencias globales que nos desafían, que desafían a Uruguay, que no podemos perderlas de vista y que están presentes en la campaña. De hecho, Yamandú y Carolina lo están poniendo, pero creo que hay que enfatizarlas. Y después voy a hablar de 3 desafíos que son claramente lo que ha guiado primero la preocupación del Frente en su programa de gobierno y también en toda la accionar que ha sido durante toda la campaña, las iniciativas que estamos promoviendo y que estamos queriendo lanzar desde el punto de vista económico. Entonces, vayamos por las 3 tendencias globales que me parece que son muy importantes no perderlas de vista, porque son desafíos que están planteados sobre el país. Lo primero es el tema del cambio climático y la naturaleza. Es un tema fundamental. No somos conscientes todavía creo, a cabalidad, de la magnitud y la velocidad en el que el proceso del cambio climático está teniendo lugar y cómo eso desafía a los países. El evento que tuvimos hace unos días en España es una demostración de que la frecuencia de los eventos y la magnitud de los eventos y la intensidad de los eventos es algo que está en pleno proceso de desenvolvimiento y que por tanto no podemos dejar de mirar todo nuestro diseño de políticas públicas en este sentido. Y en ese sentido Uruguay tiene 2 cosas para hacer. Tiene que, por un lado, pasar por el tema de las acciones preventivas para poder mitigar los efectos del cambio climático, y ahí tenemos enormes cosas que hacer en materia de inversiones y en materia de priorización de áreas.
simplemente les menciono el agua como el foco de atención en lo que el gobierno llama Lugastar en temas de inversiones, porque es un tema crucial tanto para el suministro de agua como potable, como para la producción agropecuaria. Ese es un capítulo central, solamente por mencionar uno. Pero no solamente tenemos todos los temas de mitigación, sino que tenemos todos los temas de transición. Y este es un tema del cual hablamos poco. Si nosotros vamos a ir a un escenario, a una economía descarbonizada y vamos a promover una economía descarbonizada como el programa del Frente Amplio lo promueve y como firmemente nosotros queremos adherir, tenemos que ser conscientes que una fuente de recaudación importante de nuestros impuestos, que son los impuestos sobre los combustibles, van a tener menos resultados, van a contribuir menos, y tenemos que ser conscientes al mismo tiempo que tenemos que estimular el uso de energías renovables, lo cual supone que vamos a tener que subsidiar actividades o subsidiar el tipo de producción de energía. Eso es un desafío tributario enorme porque vamos a tener un problema fiscal. Tenemos que resignar recursos de algunas fuentes y estimular recursos, la obtención de la generación de un tipo de energía que no nos va a dar recaudación. Ahí hay un capítulo clave que no podemos perder de vista. Nosotros lo tenemos mapeado en nuestro diseño de política como un objetivo central. La segunda tendencia global que me importa subrayar es el cambio de era al que estamos asistiendo. Eso es notorio a partir del 2008, pero lo que pasó en la elección del martes pasado en Estados Unidos es una demostración que el mundo globalizante que conocimos desde la posguerra, y en particular desde la caída del muro de Berlín, forma parte del pasado. Eso supone que el consenso en el que muchas de las políticas públicas en el mundo se trazaron, libre movilidad de capitales, libre movilidad de personas, libre movilidad de bienes, probablemente formen parte del pasado, y eso supone muchos desafíos para un país como Uruguay. Supone desafíos en su estrategia comercial. No vamos a estar en un mundo donde el multilateralismo va a prosperar. No estamos en un mundo donde los TLCs van a ser la agenda de todos los días. Estamos en un mundo de políticas industriales direccionadas, estamos en un mundo de comercio estratégico y en un mundo donde la geopolítica va a tener un peso muy relevante. Eso para un país chico como Uruguay es muy importante porque no vamos a tener marcos institucionales como el GATT o como la Organización Mundial de Comercio que van a garantizar reglas de juego más o menos estables, armónicas para insertarnos, sino que va a ser un mundo mucho más dominado por temas de tipo político estratégico, y un país pequeño enfrenta un desafío con eso. Afortunadamente, por más que tiene muchos defectos, después podemos hablar de eso con más detalle si quieren, el Mercosur va a seguir siendo un espacio de cobertura para poder jugar ese partido en un mundo mucho más complejo. Pero además tenemos que ser conscientes que este fin de era va a plantear algo con mucha más virulencia de lo que lo estaba haciendo, que es una tensión creciente en nuestros intereses comerciales y nuestras conveniencias geopolíticas. Nuestro principal socio comercial hoy es China, pero la principal decisión que el gobierno que la población de Estados Unidos ha manifestado votando por la opción de Trump va a ser revirar el eje de la estrategia de la política exterior, donde China constituye un enemigo declarado desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista geopolítico, y eso a nosotros nos va a tensionar porque vamos a tener como principal socio comercial alguien que en un mundo desafiado donde la potencia hegemónica del hemisferio, que sigue siendo Estados Unidos, va a estar presionando porque muchas cosas no se hagan o no ocurran. Así que esto hay que navegar en esas aguas y hay que tener una perspectiva de que yo siempre creí que era una tontería perder el tiempo en pensar un TLC con China. Nunca hubo la posibilidad de tener un TLC con China y perdimos demasiado tiempo pensando que eso era posible. Es más, creo que no tenemos por delante una agenda de TLC por delante muy abiertas y por tanto tenemos que revirar el pensamiento. Sobre esto hay muchas cosas para decir, no quiero extenderme para hablar de cosas más vinculadas a Uruguay. El tercer desafío que creo que vamos a enfrentar es el cambio tecnológico, que lo que probablemente lo podemos sintetizar en el tema de la inteligencia artificial. Vamos a un mundo donde los países que tengan altos gravámenes sobre el trabajo van a tener enormes transformaciones de sus sectores privados para poder intentar incorporar mayor tecnología de manera tal de ahorrar costos de mano de obra. Eso forma parte de la lógica del sistema en el que vivimos. En Uruguay ya ocurre a lo largo del sistema financiero y eso se va a ver agudizado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a tener que pensar
sobre cómo financiamos nuestro sistema de protección social, que tiene todavía enormes cargas sobre el trabajo, tanto de la parte de las cargas empresariales como de las cargas laborales, y tenemos que pensar fuera de la caja porque el cambio tecnológico nos precipita a apresurarnos en estos cambios. Eso tiene implicancias sobre duración de la jornada, tiene implicancias sobre cómo vamos a pensar en un impuesto, cómo vamos a implementar un sistema de renta universal, cómo vamos a armar nuestro sistema previsional. Ahí hay un capítulo enorme de cosas que con el equipo con el que estamos trabajando con Tincho y con otros colegas, tenemos varios ejes de trabajo mapeados. No son cosas de corto plazo, no son cosas para el primer año, para el segundo sí, pero que van a estar planteadas para este periodo de gobierno. Así que 3 tendencias que son el cambio climático y la agenda de naturaleza, que son el cambio de era y el cambio de las reglas de juego geopolíticas y el cambio tecnológico. Debemos grabarnos los uruguayos que tenemos que pensar en clave de esto, porque esos son aspectos que vienen del mundo exterior y que no podemos ignorar que ese fenómeno está sobre la mesa. Y eso debería fortalecer el debate de la campaña en el que estamos transitando. Y después tenemos 3 desafíos locales, 3 desafíos propios nuestros, que son un poco el eje de vertebración de la política de un gobierno del Frente Amplio, que básicamente son: tenemos que crecer a mayor ritmo. Este país no puede sostener su modelo de convivencia creciendo al 1% anual. Tenemos que crecer a tasas que son por lo menos el doble de lo que lo hacemos. Y eso tiene un conjunto de implicancias en la agenda que ahora puedo repasar brevemente para que vean cómo lo estamos racionando. Segundo, tenemos que redefinir nuestro modelo de protección social. Uruguay tiene un buen sistema de protección social para aquellas personas que están integradas de manera más o menos permanente al sistema laboral formal. Cualquier persona que esté dentro del sistema formal laboral a lo largo de su vida probablemente tenga, con altibajos, acceso a una buena protección en materia de seguro de desempleo, a una buena protección en materia de seguro de sistemas de salud, gracias a la reforma que el Frente Amplio hizo en sus gobiernos, y tenga un acceso a un esquema previsional razonable, siempre perfectible, siempre mejorable, pero razonable si lo medimos en términos comparados. Sin embargo, si las personas no tienen una vinculación a lo largo de su vida activa de manera sistemática, permanente con el sistema laboral formal, están fuera del sistema de cobertura, no forman parte del acuerdo social que tenemos construido. Y esos son las 300.000 personas que habitan en los asentamientos de las ciudades de Uruguay. De esas 300.000 personas hay 168.000 niños. Por cada adulto mayor pobre que hay en Uruguay hay 20 niños pobres. Eso es una cifra muy llamativa y sobre la cual un gobierno del Frente Amplio, un gobierno de izquierda, no puede dejar de actuar. O sea que nosotros tenemos que tener en el eje que el crecimiento es clave para financiar nuestro modelo de convivencia, porque nuestra materia de protección social tiene que ser extendida y tiene que ser rediseñada en muchos sentidos. Eso supone revisar esquemas de transferencias, eso supone revisar subsidios dirigidos para mantener las personas que asisten al sistema educativo, eso supone subsidiar empleo, eso supone fortalecer las jubilaciones más pequeñas, eso supone una política salarial activa para proteger los salarios de más bajos ingresos. Eso es clave, tener una agenda, tener un esquema de trabajo y una mirada de mediano plazo para poder secuenciar todas estas cosas a lo largo del tiempo. Y el tercer capítulo que es clave, además del crecimiento, además de redefinir la materia de protección social, es que tenemos que encontrar espacio fiscal en este periodo de gobierno para financiar los temas de seguridad. La sociedad uruguaya necesita invertir más y mejor y gestionar mucho mejor los aspectos que están vinculados a la seguridad. Nuestras tasas de homicidio y nuestras tasas de reclusión son demasiado altas y no le hemos encontrado la tecla, tenemos que ser honestos, ni en este periodo de gobierno, por supuesto, ni tampoco nosotros cuando estábamos en el gobierno a este problema. Este es un problema nuevo, desafiante, que por algún tiempo uno presume que el sistema político subestimó, porque el aumento del delito está asociado fuertemente a la presencia del crimen organizado, está fuertemente asociado al tráfico de drogas, y esto no estamos teniendo la estrategia acorde como para enfrentar el crecimiento del problema. Y por tanto, este es un desafío que el gobierno de Yamandú y el gobierno de Carolina va a tener sobre la mesa, encontrar el espacio fiscal para financiar esto. Entonces, con esos 3 desafíos y con esas 3 tendencias, esos 3 desafíos, como si fuera una matriz, tenemos que trabajar el equipo económico para poder darle
sustento de recursos y darle una orientación de dónde están las prioridades, porque como comprenderán, seguramente aquí mismo hay gente que tiene un conjunto de ideas que son relevantes, que son importantes para el país y que valdría la pena gastar en ellas, pero los recursos son finitos. O sea que el rol del equipo económico, del ministro, en este caso si me toca a mí serlo, y de todo mi equipo, va a ser muy cuidadoso en dónde, para qué hay recursos y para qué no hay recursos, porque hay que definir prioridades y eso lo va a establecer, por supuesto, el presidente de la República y el equipo económico va a tener que establecerlo. Pero plata para todo lo que hay en demanda no hay. A cada reunión que voy, que vamos con Tincho, con los otros colegas, muchas veces lo que aparece es, acá no hay problema de gestión, acá no hay problemas de organización del trabajo, acá lo que nos falta es plata. Bueno, por supuesto que seguramente eso es cierto, pero el problema es que la plata es finita, digamos, y eso es algo que todos tenemos que internalizar como una restricción para el manejo de la política económica. Entonces, dicho eso, lo que me gustaría enfatizar es, bueno, si queremos crecer más, ¿qué cosas tenemos que hacer? Bueno, la primera, la estabilidad macroeconómica es crucial. Y eso el Frente Amplio ha dado pruebas sobradas de haber gestionado durante 15 años la economía en el marco de un escenario de estabilidad macroeconómica. Cuando no hay estabilidad macroeconómica, Argentina. Muchas buenas intenciones se pueden ir al garete si yo tengo desordenada la macroeconomía, porque la inflación se me desboca y la inflación afecta mucho más severamente a la gente pobre y en particular a los más pobres. Porque cuando hay inestabilidad financiera no hay inversión y si no hay inversión no hay trabajo y los problemas del mercado laboral se vuelven importantes. O sea que la estabilidad macroeconómica, yo sé que es algo que todos lo tenemos registrado, pero forma parte de un consenso social, probablemente con distintas formas de aproximarnos a ella, pero es una condición indispensable. Un gobierno del Frente Amplio va a priorizar la sostenibilidad fiscal, eso no quiere decir el equilibrio presupuestal todo el tiempo, a todo momento y a cualquier precio, pero sí quiere decir que nosotros tenemos que tener horizontes de previsibilidad fiscal relevantes. ¿Para qué? Para mantener el acceso a recursos que nos permiten financiar un conjunto de cosas que en Uruguay se hacen, obras de infraestructura, que nos permiten financiar políticas sociales y demás. O sea que la estabilidad macroeconómica asentada en la estabilidad fiscal es un tema crucial. Este gobierno asumió diciendo que este era un capítulo central y planteó que iba a haber una reducción del déficit fiscal relevante y que iba a haber una reducción del gasto público. Bueno, eso no ocurrió exactamente en algunos casos lo contrario. Tenemos el mismo resultado fiscal que este gobierno recibió en 2019, tenemos una deuda pública que es casi 10 puntos superiores a lo que tenía cuando lo recibió y una presión fiscal algo mayor. O sea que no solamente tenemos por delante todos los desafíos que cualquier gobierno de izquierda tiene, sino que tenemos los desafíos de un conjunto de circunstancias que estaban planteadas en 2019 y que este gobierno, por distintas razones, no resolvió. Y ahí tenemos que trabajar de manera equilibrada para poder encontrar los espacios fiscales para financiar políticas sociales y para financiar políticas relevantes para el crecimiento en el marco de las restricciones presupuestales que vamos a tener. Lo siguiente en materia de estabilidad, la inflación. Nosotros vamos a trabajar denodadamente por consolidar una tasa de inflación más baja. Creemos que es un éxito, un logro de este gobierno haber reducido la tasa de inflación del 8 al 6%. No lo hubiéramos hecho de la forma que lo hicieron, porque generó un conjunto de distorsiones de precios relativos que generan un problema de lo que vulgarmente se conoce como atraso cambiario, pero eso ya está hecho. Y por lo tanto tenemos que consolidar ese resultado. Si no, los costos asociados a ese atraso cambiario generado en estos años van a haber sido pagados innecesariamente. No podemos volver a tasas de inflación del 8 porque eso otra vez afecta de manera mucho más grave a aquellas personas que no tienen mecanismos de protección para sus ingresos. Y esas son las personas más pobres de la sociedad, las que no están integradas al sistema previsional ni las que están protegidas por un sistema de protección laboral. Este es un capítulo central del manejo de la política macroeconómica, consolidar niveles de inflación más bajas y sobre eso estamos comprometidos a trabajar. Lo siguiente, además de la estabilidad macro, tenemos que asumir
de que el próximo periodo, como ya debería haber sido en este periodo, la agenda de crecimiento depende mucho más de acciones que nosotros tengamos que hacer que de cosas que van a ocurrir en el exterior. El escenario exterior no va a ser un escenario de precios favorable. La llegada de Trump va a consolidar niveles de protección más altos de la economía norteamericana. Eso va a afectar el nivel de precios en Estados Unidos, lo que va a dar lugar a tasas de interés más altas en Estados Unidos, en el área dólar, lo que va a dar lugar a flujos de capitales menos favorables para países como los nuestros y a su vez un dólar más fuerte y por lo tanto unos commodities no volando. O sea que el escenario es un escenario bien distinto al que tuvimos en los últimos 10, 15 años, que era un escenario de dólar barato y dinero fácil. Eso no va a estar presente y tenemos que trabajar asumiendo que es así. ¿Eso a dónde nos lleva? Eso nos lleva a que las inversiones caídas del cielo no van a estar a la vuelta de la esquina y tenemos que encontrar mecanismos endógenos propios de nuestra economía para fortalecer el crecimiento. Ahí está el capital humano. Es imposible crecer sin mejor formación, mejor educación y mejor adiestramiento de toda nuestra población. Tenemos que aumentar los años de educación de nuestra población económicamente activa y eso supone recursos para la educación. Además de una reforma que efectivamente avance, supone recursos. No se pueden hacer reformas del estilo que se intentaron hacer si a eso no se le agrega mejora de gestión y recursos asociados, lo cual es un desafío desde el punto de vista de la gestión de políticas públicas. O sea que el capítulo de educación, tanto por razones de cultura, por razones de convivencia, por razones de justicia social, pero también por razones de crecimiento, es un capítulo central de un gobierno del Frente Amplio. El capítulo de coordinar mejor, integrar mejor la innovación, el conocimiento con el mundo de los negocios es un capítulo central. Si nosotros no logramos que esos mundos funcionen mejor, como se demostró en la pandemia que puede ocurrir, vamos a perder enormes oportunidades de crecer a ritmos mayores. Y eso supone políticas activas en materia de promoción de actividades que vinculen negocios con conocimiento. Y ahí hay dos áreas cruciales en Uruguay que son las TICs y las ciencias de la vida en un sentido amplio. Ahí eso involucra temas de salud humana, temas de salud animal, ahí hay mucho por hacer. Tenemos una densa red institucional en Uruguay por instituciones de investigación agropecuaria que tienen mucho para contribuir para el mundo de los negocios, a la generación de economía, y hay que ponerlas a trabajar mejor, con más recursos y con más vinculación con el sector privado, de manera tal de que esa agenda de investigación esté mucho más atada a problemas concretos que tienen que resolver los productores y los empresarios vinculados al mundo de la salud. Ese es un capítulo central, esto es la revisión de los esquemas de renuncia fiscal que hay establecidos en Uruguay, lo que habitualmente conocemos como COMAP, para poder direccionar y privilegiar estímulos tributarios en esa dirección, de manera tal de fomentar el proceso de innovación y de acercamiento de la innovación al mundo empresarial. Además de esto, tenemos que trabajar en revisar un conjunto de acciones que ocurren en el sector que llamamos los economistas no transables, que generan un conjunto de ineficiencias que en Uruguay están instaladas hace mucho tiempo. No me voy a detener mucho en esto, pero les puedo asegurar que hay una agenda muy grande de temas de búsqueda de eficiencia y de mejores formas de funcionamiento en diversos sectores de la economía uruguaya. Eso tiene que involucrar al sector transporte, al sector combustibles, involucra al sector salud. Todas esas cosas no se van a poder hacer juntas, pero son imprescindibles tener una agenda para secuenciar el tema a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los ejes del crecimiento van a estar asentados en cambios en los aspectos de incentivos tributarios orientados hacia la mejor conexión del mundo de la ciencia y la tecnología y algunos otros sectores, cambios que tienen que ver con la estabilidad macroeconómica para consolidarla y para poder dar un mejor clima de negocios, y una fuerte inversión en términos de educación para favorecer la generación de un capital humano más potente. A su vez tenemos múltiples capítulos, yo no los quiero aburrir porque probablemente no sean de su interés, de naturaleza de regímenes de atracción de inversiones que Uruguay tiene, que va a verse obligado a revisar. Nosotros tenemos un abundante esquema de atracción de inversiones extranjeras que son favorables porque generan empleo de calidad, que están amenazadas de distintos puntos de vista, en parte por la eventual agenda del impuesto a la renta mínima global y en parte por algunos otros cambios que están teniendo lugar. Tenemos que tener una visión estratégica de
encontrar la manera de hacer algunos de esos cambios para poder seguir atrayendo inversiones que son muy relevantes en un país que no tiene niveles de ahorro suficientes para financiar su inversión. Dicho en otras palabras, si Uruguay no invierte 20% de su PIB por año, no estamos en condiciones de crecer a esos ritmos que yo le estaba planteando, y la inversión uruguaya suele estar por debajo de ese nivel en el largo plazo. O sea que tenemos que encontrar la manera de generar mejores condiciones para la inversión doméstica y para la inversión extranjera. Por esos lados están los objetivos en materia de encontrar una trayectoria de crecimiento. En materia de protección social tenemos mucho para hacer. Hay que fortalecer los esquemas de transferencias que hoy existen, transferencias no condicionadas. Hay que fortalecer los subsidios establecidos para las personas que permanecen en el sistema educativo. Siempre pongo un ejemplo, con el equipo siempre enfatizamos un ejemplo que es el siguiente. Ustedes recordarán que es una propuesta que un poco desapareció ahora de las manos de la agenda del oficialismo, que era aquello de que vamos a premiar a las personas que culminen el ciclo educativo. Bueno, precisamente lo que vamos a hacer nosotros es exactamente lo contrario. Nosotros no creemos en seguir políticas que premian el éxito, no porque no sea bueno el éxito, sino porque terminan afectando recursos a lugares donde no tienen que estar asentados. Probablemente esas personas que obtengan ese premio son personas que seguramente hubieran terminado la educación de igual manera, y lo que para mí es mucho más importante es retener gente en el sistema educativo, porque por cada chico que se mantiene en el sistema educativo, el hogar al que pertenece está integrado a la sociedad, y por tanto los recursos van a estar orientados, como está propuesto en las propuestas que Yamandú presentó en Colonia, hacia sistemas de becas para mantener a los chicos en el sistema secundario, no para gastarlos en un premio por el egreso. O sea que ese es un capítulo central. Vamos a ir por supuesto por la atención de la primera infancia, duplicando los tiempos de educación y los espacios de educación para los chicos de la primera infancia. Hay todo un capítulo que nosotros hemos evaluado, hemos cuantificado y que está sentado en las propuestas que Yamandú va a presentar. Y tenemos que avanzar en el capítulo de la seguridad social. Lo que pasó con la reforma llevada adelante por este gobierno es que dejó un conjunto de capítulos inconclusos y además resolvió algunos problemas de manera inconveniente, así que es ineludible. No importa quién vaya a gobernar el próximo periodo, pero en particular si gobierna el Frente Amplio, que tenemos que convocar al diálogo social, como está establecido en el programa del Frente Amplio, para discutir diversos aspectos que tienen que ver con la seguridad social. Y esto tiene que ver con jubilaciones mínimas, tiene que ver con consideración de excepciones para la edad de retiro, tiene que ver con la discusión de cómo se organiza institucionalmente el régimen del pilar de capitalización, tal y como está establecido. Eso forma parte de los compromisos. Y en el capítulo de protección social no tenemos que olvidarnos de un aspecto que son las personas que llamamos en la jerga económica los 25.000 pesistas. En Uruguay hay 575.000 personas aproximadamente que son personas que perciben menos de 25.000 pesos o en el alrededor de 25.000 pesos. La mitad de esas personas son trabajadores que están integrados a los consejos de salarios, y por eso hay que trabajar en la mejora de los salarios mínimos en esos lugares. Eso forma parte de la agenda de la negociación colectiva que obligatoriamente vamos a tener que convocar en la ronda salarial en el próximo invierno del 2025. Pero a su vez, dentro de esos 575.000, la otra mitad son trabajadores informales y son contrapropistas, que también tienen bajo nivel de ingreso, y donde Uruguay tiene que pensar muy bien de qué manera trata el vínculo de esas personas con el sistema público, de manera tal de que puedan acceder a mejores esquemas de protección y tengan un tratamiento más amistoso para poderse beneficiar del sistema de protección social del país. O sea que esto que acabo de hacer es una síntesis súper grande y seguramente muy aburrida para muchos de ustedes, pero lo que les quiero transmitir es que, o lo más importante que les quiero transmitir es, aquí hay un conjunto de gente trabajando hace mucho tiempo. Las conversaciones que yo empecé a tener con Yamandú y su entorno empezaron hace más de 3 años. Hemos trabajado mucho primero en ponernos de acuerdo. Obviamente ustedes saben que
yo tengo unas ideas que no son perfectamente ensamblables con algunas cosas que el Frente defiende, a pesar de ser un Frente amplista de toda la vida, pero sobre eso hemos trabajado mucho. Hace más de 1 año y medio, de a poquito y de manera cuidadosa, fuimos armando un equipo de trabajo con un equipo de gente joven, salvo el Tincho y yo, que somos los viejos del grupo. La idea es que haya una barra sub 40, hay alguno que se nos escapa, porque la idea es que el próximo equipo de gobierno tiene que ser un equipo de gente joven, digamos, de gente que se ha formado súper bien, que además tiene 40 años, no es que de gente joven que son de personas de 20, sino que son personas de 40 años, que son las que en cualquier lugar del mundo son las que habitualmente toman la mayoría de las decisiones, entre otras cosas porque tienen tiempo para equivocarse y corregir el rumbo. Las personas que somos más veteranas tenemos menos chance de eso, por eso el foco de gente joven. Y hemos estado trabajando durante mucho tiempo pensando en muchas de estas cosas, alimentando un eje estratégico de cómo íbamos a organizar las medidas, después proponiendo cosas concretas para aterrizar el programa en algunas medidas específicas, hablando con mucha gente de la salud, del ámbito de la producción agropecuaria, del ámbito de la producción industrial, del ámbito del mundo laboral, para entender lo que efectivamente pasa, con el mundo del sector de los servicios, en particular con los servicios de exportación vinculados a la actividad turística, que es un capítulo central del Uruguay, porque tenemos que pensar cómo le damos lugar a todas esas actividades para poder jugar un rol como el que se necesita para poder acelerar la tasa de crecimiento. De todo eso estamos armando, ahora estamos concentrados en estos días en el debate, eso es un tema muy importante, pero estamos trabajando de cara al 2 de marzo, de manera que el 2 de marzo cuando asumamos, como creo yo que el 1 de marzo, pero el 2 de marzo es el primer día que nos presentemos a trabajar, podamos saber a dónde vamos. Y ese es el comentario final que me parece importante tener claro. Yo tengo la impresión de que tener claro a dónde vamos es lo más importante. ¿A dónde vamos? ¿A dónde no vamos? ¿Cuáles son las restricciones que vamos a enfrentar? Eso es lo más importante que un gobierno tiene que tener sobre la mesa. Yo tengo la impresión de que nosotros tenemos el mejor equipo, las mejores ideas y las mejores intenciones, que son muy relevantes siempre, como para poder saber a dónde vamos. Entre otras cosas, para no perder el tiempo, para no pensar que se podía hacer un TLC con China, para no pensar que con 2 o 3 conferencias de prensa realizadas en el exterior de Uruguay, diciéndole a nuestros socios comerciales que íbamos a jugar al borde del reglamento, eso pueda ocurrir. Para no pensar que hay una obra de infraestructura fácilmente realizable en materia de la hidrovía y que pasaron 5 años y no ocurrió, para no minimizar los problemas de economía política que tiene que suponer hacer reformas en el sector combustible que son complejas y que quedaron sin ejecutar porque había un diagnóstico equivocado. Nosotros creemos que tenemos los diagnósticos, creemos que tenemos un eje estratégico y por supuesto que nos vamos a equivocar, por supuesto que no vamos a acertar en todo, por supuesto que vamos a no dejar a veces a todo el mundo contento. Eso es el rol de los ministros de Economía, es no ser queridos. O sea, un ministro de Economía no puede querer ser querido, eso es un problema, tiene que ser alguien que sea, para ser queridos hay otros, nosotros somos la restricción presupuestal, somos los portadores de las malas noticias, alguien tiene que hacer ese trabajo y eso es lo que el equipo que estamos armando está haciendo, así que gracias por estar y si ahora hay preguntas o comentarios, con gusto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Gabriel, por el resumen que nos hiciste de toda la política económica que tenemos pensada. Hay algunas preguntas, vamos despacito peloteando con Martín y vemos hasta dónde podemos llegar, porque hay varias, pero arranco. Hablaste un poco de beneficios fiscales y de la revisión que había que hacer un poco y hay una pregunta sobre eso, así que procedo a leerla. Beneficios fiscales y a través de instituciones públicas. ¿Conviene revisar y cuantificar todo lo que está vigente? ¿Disponemos de buenos estudios que midan el impacto versus la renuncia del Estado? Bueno, gracias por la pregunta. Estamos trabajando en eso precisamente en el equipo. Estamos lo que conocemos como el gasto tributario, que es la renuncia fiscal. En Uruguay es del orden de 7 puntos del PIB.
tenemos que llegar a la conclusión de que esa renuncia que se hace, que no es de esa magnitud, efectivamente tiene una relación de costo-beneficio razonable. Nosotros creemos que llegó el momento de revisar varios de esos beneficios, no necesariamente para eliminarlos, porque muchos de ellos probablemente estén bien diseñados, pero es un momento de hacer una revisión. E incluso la agenda del impuesto a la renta mínima global nos va a dar una buena justificación de poder hacer esto. Así que en esto ya estamos trabajando. Afortunadamente, esto de venir trabajando hace unos cuantos años nos ha llevado a que, me voy a parar de nuevo porque veo que allá hay gente que no está muy lejos y me pone nervioso no verlos. Nosotros empezamos con los organismos internacionales, cuando digo nosotros, no necesariamente el Frente Amplio, porque es un partido político, pero sí mediante alguna de las entidades que formamos parte, algunos de nosotros, como es Ágora, que es una sociedad civil. Estamos trabajando con financiamiento de los organismos internacionales, evaluando diversos de estos capítulos. Uno de ellos es el de la renuncia fiscal. ¿Con qué propósito? Cuando ese trabajo esté terminado, va a estar a disposición de cualquiera que esté en el gobierno, pero en particular nosotros lo hicimos pensando en que si nosotros estuviéramos en el gobierno, precisábamos entender cómo estaba ese gasto tributario, y bueno, eso es lo que estamos haciendo con un equipo de gente hace más de 6 meses. También lo nombraste, así que te la tiro como para continuar, lo de la COMAP. Y la pregunta es, ¿usted considera que son suficientes los controles de proyectos promovidos por la COMAP? Hay oportunidad de mejora, claramente. ¿Qué quiere decir que hay oportunidad de mejora? Que tenemos que afinar los controles que se ejecutan para poder saber si esos gastos que estamos haciendo funcionan. No son un disparate, no pensemos que ahí hay una fuente inagotable de recursos, pero se pueden mejorar y eso es un compromiso que tenemos de hacerlo. Bueno, también como Nerina te quería agradecer por la presentación, la verdad es muy clara. Los dos somos economistas, así que también nos vino bien la clase de economía. No, y me mandaron un mensaje recién de afuera, como agradecer especialmente a todos los vecinos y vecinas de la vuelta que muy respetuosamente escucharon la presentación de Gabriel. Creo que eso también merece un aplauso de todos nosotros porque la verdad que contribuye mucho con el clima de la economización. A mí Nerina me pasó las de seguridad social. Que es el otro capítulo. Hay varias, pero una creo que resume todo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Hay una que es la general de todas, que es en particular cómo se va a considerar para adelante los 3 aspectos fundamentales del plebiscito que no fueron votados. A las 3 cosas, el AFAP, la edad de jubilación y la jubilación mínima. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, en primer lugar, esta es una pregunta compleja y hay que ser cuidadoso cuando uno declara estas cosas, porque no solamente uno cuando habla de estas cosas está siendo evaluado por el público que vota, que es lo más importante, sino también está siendo evaluado si uno va a cumplir una función como la que va a cumplir por entidades de mercado, que hay que ser cuidadosos como uno se dirige a ellos. Lo peor que pueda pasar es generar sustos al respecto, porque al día siguiente nos damos cuenta de lo importante que es la estabilidad financiera. Entonces, para ser claros, el programa del Frente Amplio contempla la convocatoria a un diálogo social para poder revisar aspectos del sistema previsional. Y ahí hay 3 capítulos que yo creo que son los más importantes, a los cuales se puede agregar un cuarto. Lo primero, nosotros sin apuro, sin urgencia, pero es imposible que no ingresemos a analizar el sistema de financiamiento de nuestro sistema previsional. Esta reforma no consideró nada de este tema por distintas razones, no viene al caso. Creo yo, una de ellas fue la promesa, en mi opinión, imprudente de que no se iban a revisar impuestos. Yo creo que son promesas que no se puede hacer nunca cuando se está en campaña. Pero bueno, eso ya ocurrió y forma parte de lo que ya pasó. Pero nosotros, en este mundo de desafíos del mundo laboral que yo les describía, en un país que tiene altas cargas sobre el trabajo, tanto personal como patronal, no podemos seguir pensando que podemos sostener un sistema de financiamiento a largo plazo del sistema previsional fundamentalmente con estas contribuciones. No son solamente de este tipo, pero fundamentalmente con estas contribuciones. Porque estamos haciendo 2 cosas con ello. Estamos estimulando la informalidad y a su vez estamos acelerando o incentivando el cambio técnico.
y por lo tanto el desplazamiento de mano de obra. Esto en algunas industrias, como es el sistema financiero, es evidente. Cuando vos tenés excesos de cargas, la respuesta racional desde el mundo de los negocios, que es donde vivimos en una economía de mercado, es a intentar pagar la menor cantidad de contribuciones posible, y eso supone hacer el cambio técnico. Eso nos plantea un desafío para el empleo de calidad. Entonces, pensar en cómo se financia, no para cambiarlo, ni siquiera probablemente en este periodo de gobierno, pero sí para tener una hoja de ruta de cómo lo vamos a hacer, es un tema crucial. O sea, ese es un gran capítulo del diálogo social que va a tener que estar incluido. El segundo capítulo tiene que ver con las edades de retiro. La ley aprobada por el gobierno contempla algunas excepciones para colectivos de personas que se puedan retirar antes. Bueno, nosotros lo que pretendemos es esto, no circunscribirlo a colectivos, sino ampliarlo a personas que por razones con causal fundamentada efectivamente no puedan seguir trabajando durante hasta los 65 años. Y eso lo tenemos hay que evaluarlo, hay que diseñarlo muy bien para que el sistema sea financieramente sostenible y al mismo tiempo sea lo suficientemente solidario con las personas. Por lo tanto, esto hay que mirarlo con mucho cuidado, pero hay que trabajar en eso y eso forma parte del compromiso que tenemos. Hay que revisar las jubilaciones, la posibilidad de promover de manera más generosa jubilaciones anticipadas, manteniendo la edad de retiro en donde se estableció. Lo tercero es atender a las jubilaciones mínimas, y este es un capítulo muy importante. Hay que revisar, en Uruguay muchos de nosotros, no todos por supuesto, tienen varias prestaciones jubilatorias y por lo tanto hay que revisar el esquema de jubilaciones mínimas atendiendo a las personas y no a las prestaciones, porque hay personas que pueden estar en niveles de jubilaciones mínimas en un sistema, pero estar cobrando en otro sistema no una jubilación, y eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Hay que propender, como hizo el gobierno del Frente Amplio, aumentar las jubilaciones mínimas. El Frente Amplio multiplicó por 3 el nivel de las jubilaciones mínimas en los 15 años de gobierno, y ese es el compromiso que tenemos de mantener, pero hacerlo con el cuidado para hacer que el sistema sea sostenible desde el punto de vista financiero a largo plazo, y ese es otro de los temas del capítulo de la reforma. Y el tercer capítulo es el capítulo de las AFAPs, digamos. El programa del Frente Amplio sostiene que va a haber 3 pilares. Uno de ellos es el pilar de capitalización, eso se mantiene. Y lo que tenemos que revisar es cómo se gestiona ese pilar de capitalización. Ese pilar de capitalización hoy está en manos de la gestión de las AFAPs. Yo soy partidario, esta es mi posición y creo que compartimos con algunos de los colegas, pero es algo de lo que tenemos que discutir, que la gestión del fondo de ahorro provisional, esto es la gestión de cómo se coloca el fondo, tiene que permanecer en manos profesionales y que sea asignado de manera competitiva. Esto quiere decir que quienes hagan esto sean entidades que para poder hacerse cargo de esa gestión compitieron y alguien, el sector público, se los encomendó. Yo no soy partidario de tomar esos fondos y dárselos al Estado para que los gestione él. ¿Por qué? Porque ese dinero hay que protegerlo de los vaivenes de la economía. Y por lo tanto no puede ser una caja a la que se puede recurrir en cualquier momento, y la forma de hacerlo es separarlo de una manera cuidadosa de la gestión del presupuesto. En los años 60 Uruguay dilapidó sus fondos de ahorro provisionales como consecuencia de que no había adecuadas separaciones entre este mundo y otro, y por lo tanto el esquema de la gestión profesional del fondo de ahorro provisional, en mi opinión, para el pilar de capitalización, tiene que mantenerse. Eso no quiere decir que todo lo que, en mi opinión, otra vez sigo siendo cauto con esto, que todo lo que hacen las AFAPs tenga que persistir. Toda la relación con el cliente, toda la contabilidad de las cuentas, en eso no hay competencia hoy, y ahí hay probablemente lo que sí el Frente Amplio define en su programa de gobierno, un lucro innecesario. O sea, no hay una generación de valor por hacer esa gestión de vínculo con el cliente. Las AFAPs no compiten entre sí para ver quién le paga, quién gestiona mejor toda esta relación con los clientes. Compiten eventualmente por otras razones que no viene al caso plantear. Eso hay que revisarlo, y en eso es lo que vamos a trabajar. Y mucho más, a ver, y esto siendo, para que se entienda una cosa que no fue bien entendida, el resultado del plebiscito laudó de manera clara
que lo que estaba propuesto en la papeleta no prosperó y por lo tanto no hay otra cosa que respetar lo que la ciudadanía laudó. Pero a su vez, el hecho de que el 40% de la población haya votado favorable a esa papeleta hace que sea imposible desconocer que hay enormes oportunidades de mejorar nuestro sistema provisional, que hay que seguir trabajando en esto. Y que por lo tanto el próximo gobierno tiene que encomendarse a esto. Yo mismo, para ser honestos, si a mí me hubieran preguntado esto hace 3 años, probablemente mi respuesta hubiera sido no es prioritario, pero habiendo pasado lo que pasó, este es un tema que no lo podemos soslayar y por lo tanto que le vamos a poner prueba. Bien, venimos muy bien de tiempo, pero la idea es avanzar con algunas preguntas más. ¿Cómo estamos, Gabriel? Perfecto, bien. ¿La jugó Nacional? No, acá hay algunas más particulares, en particular una asociada al déficit de la caja profesional. Dice, los jubilados de la caja profesional aportan por concepto de IAS el equivalente al 75% de lo que representa el actual déficit de la caja. ¿Sería usted partidario de un direccionamiento de otro impuesto hacia la caja profesional? Bueno, gracias por la pregunta y voy a ser muy claro, no lo sé. La verdad es un tema que me preocupa, que nos preocupa en el equipo, que estamos evaluándolo y estamos trabajando, pero si yo les diera una respuesta a esa pregunta ahora clara, estaría cometiendo un grave error porque no estaría, ni siquiera estoy convencido, porque no tengo un estudio lo suficientemente sólido para hacerlo. Lo que sí les puedo decir es que este es un tema en el que ya estamos estudiando, que estamos evaluando, sabemos que es un tema con el que nos vamos a encontrar, así como otros que van a estar planteados, y por lo tanto queremos encontrar una propuesta concreta. De hecho, algunos de los miembros del equipo trabajamos en este periodo de gobierno, por distintas razones, en alguna de las reformas de los subsistemas, en particular en la bancaria me tocó a mí trabajar, y yo hubiera deseado que en este periodo hubiéramos dejado resuelto también el tema de la caja profesional, pero eso no se pudo y es imposible postergarlo. Pero concretamente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, me reservo la respuesta hasta que tenga más claridad, pero mi compromiso es que cuando tengamos claridad, que va a ser antes de tomar la decisión, avancemos. Pero no les puedo contestar eso, si no estaría diciendo algo que estaría payando. Una más filosófica, es que si te parece justo el IAS, si te parece un impuesto justo. La verdad, voy a ser honesto con ustedes. Ustedes esperarían que yo les dijera que no lo considero justo, pero la verdad es que sí creo que Uruguay tiene que tener un impuesto sobre las rentas altas, de todo concepto. Y que uno no puede excluir en las rentas altas a las personas por un tema de edad o de pasividad. Hay toda una discusión filosófica sobre lo que se contribuyó, sobre lo que no se contribuyó. Podríamos entrar en una enorme discusión de la distribución del ingreso intergeneracional, enorme, pero creo que sí. Yo les diría, es un tema súper controversial. Tener indexadas las pasividades al índice medio de salarios también es un aspecto controversial. Y por lo tanto creo que Uruguay ya lo tiene laudado, está en la Constitución, eso no, por supuesto que no va a ser modificado, pero yo creo que gravar las rentas altas es un tema que nos debemos. Es verdad que pasé las preguntas de seguridad social, pero no porque no quisiera comentarlas, era para ordenar la discusión. Digo, pues Martín me quemó ahí, no. Bueno, voy a cambiar de tema absolutamente, vamos a llevarte a un lugar más de comercio internacional, andamos. ¿Qué puede afectar la economía? Ya hablaste de China. ¿Qué puede afectar la economía uruguaya si China disminuye el crecimiento y los precios de los productos agropecuarios, etcétera? Bueno, eso ya ocurrió. China creció durante más de 10 años a tasas chinas, a tasas de 2 dígitos, y hoy está creciendo a tasas en la mitad. Y eso está claro, el ciclo de commodities terminó. No hay una perspectiva de que China vuelva a crecer a esas tasas, porque obviamente a medida que la economía se vuelve más rica, el crecimiento a tasas elevadas se vuelve más difícil, digamos. O sea que el recibir un shock positivo para precios de los commodities
commodities de manera prolongada y profunda como ocurrió en esa década no va a estar arriba de la mesa, lo cual nos obliga a ser mucho más cuidadosos en cómo generamos acceso a mercados. Tenemos negociadas preferencias arancelarias, en particular con el mercado chino. Lo único que tenemos que ser conscientes es que el mundo geopolítico y el mundo comercial van a estar mucho más juntos, y eso supone una Cancillería y un Ministerio de Economía razonando muy juntos. No podemos tener una Cancillería que pierda tiempo como perdió esta Cancillería en este periodo de gobierno. Eso no podemos darnos el lujo de pensar que el presidente de la República puede ser el canciller. Nunca el presidente de la República es el canciller, porque siempre tiene que haber fusibles. Y en este periodo de gobierno subestimamos el tema, no había una visión de hacia dónde iba el mundo, perdimos tiempo en muchas cosas y en particular en los temas comerciales. Creo que estratégicos internacionales perdimos tiempo. Yo creo que eso el Frente lo tiene muy claro y estamos trabajando en esta dirección. Bueno, este es... yo tengo algunas más, o sea, el tiempo que vos quieras. Bueno, esta cortita. Pregunta sobre el 2% que sacaron de la reducción de las tarjetas de débito del IVA. Si lo repondríamos o no en un futuro gobierno del Frente Amplio. No tenemos... A ver, yo entiendo la preocupación y la pregunta es pertinente, pero uno no puede razonar en instrumentos y no puede... Otra pregunta que me podrían hacer es, ¿usted va a mantener el régimen de tasa de interés en lugar de ir a un régimen de agregados monetarios en la política monetaria? Son instrumentos. Lo más importante acá es el objetivo. Nosotros en principio, en el corto plazo, no tenemos la idea de que sea imprescindible ingresar en cambios tributarios relevantes. De hecho, pero no nos estamos comprometiendo de ninguna manera a decir que no va a haber cambios tributarios. Yo voy a abrir un paréntesis acá. Yo creo que es irresponsable sostener cosas que no se pueden prometer. La última vez que en Uruguay prometimos algo de ese tipo fue en el 99, donde un gobierno dijo, voten por mí, muchos de ustedes lo saben, porque si votan por mí no voy a devaluar. Como era un gobierno integrado por gente honorable, como suelen ser todos los gobiernos uruguayos, el gobierno estuvo 2 años y medio haciendo lo imposible por evitar devaluar. ¿Qué terminó ocurriendo? Que la devaluación tuvo que ocurrir igual, porque los acontecimientos nos llevaron a ello, y eso provocó lo que en economía se llama un overshooting cambiario, o sea, una sobredevaluación producto de haberla, en lugar de conducido de manera proactiva, reprimido hasta que todo reventó. Y la razón por la que eso pasó es porque el dilema del gobernante de ese momento era, si yo incumplo con la promesa, voy a haber dinamitado mi credibilidad y voy a afectar al sistema político, porque yo prometí que no iba a devaluar. Ahora, si yo cumplo lo que tengo que, me arriesgo a que eventualmente en algún momento lo tenga que terminar haciendo de la peor manera. Y eso fue lo que ocurrió. Uno, para evitar ese tipo de problemas, no puede prometer cosas que no puede controlar. Entonces, ¿a qué va toda esta perorata? A que, si bien nuestra aproximación general es que no se requiere, la reforma tributaria del 2007 es una reforma que funciona bien. De hecho, la demostración más flagrante es que todo el mundo la criticó y sin embargo cambiamos de gobierno y a nadie se le ocurrió introducir modificaciones sustanciales sobre esa reforma tributaria. Esa es una demostración que está marcada a fuego, es una política que el Frente Amplio implementó. Eso tiene que permanecer, y más allá de lo que el programa del Frente dice, que efectivamente propone avanzar hacia gravámenes de otras, incrementando el gravamen sobre el capital, el gravamen sobre los depósitos en el exterior, son todas cosas que son como intenciones de gravar más a quienes más tienen. Yo creo que eso es una cosa que no debemos perder de vista. Cualquier fuerza de izquierda jamás puede perder de vista eso. En el eje de prioridades del equipo económico que yo voy a estar a cargo de dirigir, esto no es una prioridad. No obstante lo cual, eso no quiere decir que no haya modificaciones de tipo tributario que puedan estar. Esta que ustedes están proponiendo hay que mirarla en el marco de lo tributario, pero no solamente en el marco de esto, sino en el marco de una política que para nosotros es fundamental y de que Tincho sabe mucho más que yo, que son los temas de inclusión financiera. Para nosotros, incluir financieramente a las personas es un tema relevante por un lado, porque es de conveniencia para el fisco, para controlar mejor, eso es cierto, pero también porque a esas personas las vuelve sujetas de crédito y sujetas del mercado financiero
acceso a condiciones de financiamiento mucho más beneficiosos o mucho menos peligrosos que los que están fuera del sistema. Cada vez que dejamos a alguien fuera del sistema financiero, y son personas de bajos ingresos, a donde terminan yendo a pedir prestado, eso es lo que ocurre en los barrios, al préstamo digamos, de la delincuencia. Los mecanismos, las tasas de interés que allí se cobran y los mecanismos de cobro que allí se emplean son absolutamente no posibles de validar. Por lo tanto, la inclusión financiera tiene un propósito que es proteger a las personas más vulnerables también. Hay que hacerlo de una manera cuidadosa, con el menor costo posible. No estoy seguro si esta medida efectivamente es la que hay que mantener, pero los objetivos son dos. Uno es incluir, todo lo que nos permita incluir sin generar fuertes distorsiones es un tema sobre el que queremos trabajar, y todo lo que sea introducir cambios tributarios fuertes y dramáticos en el corto plazo no forma parte de la agenda. Un poco ya lo habías mencionado, pero para subrayarlo, ¿qué políticas deben adoptarse para favorecer el desarrollo de la industria nacional? Bueno, ¿cuánto rato tenemos? A ver, lo primero que tenemos que empezar a definir es a qué le llamamos la industria nacional. Estamos hablando de las industrias que están localizadas en territorio uruguayo y que generan puestos de trabajo. Estamos hablando de la propiedad de esas industrias. Yo de lo que soy partidario, de que lo que es relevante es hacer uso de las políticas públicas para estimular actividades que generan empleos de calidad y que son capaces de generar contribuciones al sistema fiscal para poder construir un estado del bienestar. Esa es la condición básica. Por supuesto que hay sectores de actividad que están ampliamente dominados por el capital nacional, y también debo reconocer que muchos de los esquemas de atracción de inversiones y de fomento de la inversión que se han empleado, que se emplean en Uruguay, tienen un eje sobre ciertas empresas de cierta escala y suelen discriminar contra pequeñas y medianas empresas. Ahí tenemos que trabajar mucho. Las propuestas del Frente Amplio que fueron presentadas en Colonia tienen varios capítulos, pero fundamentalmente dirigidas a la idea de pequeñas y medianas empresas, porque generan buenos empleos de calidad, y porque construyen tejido social, que son lo que permite mejorar el sistema de convivencia. Si a eso nos referimos con promover, bueno, hay que revisar, hay que mejorar los sistemas COMAP que tenemos, que las alcanzan, hay que mejorar el sistema tributario para los monotributistas y para las pequeñas empresas, de manera tal de permitirles mayor facilidad de tratamiento y de relacionamiento con el sector público, para poder tener costos mucho menos relevantes en materia de su relacionamiento con la DGI. Hay una cantidad enorme de iniciativas para tomar. Si se trata de decir voy a favorecer a la industria nacional en relación a otra porque acá son dueños, los dueños son locales o no, me pierdo más, porque es algo en lo que de las cosas en las que no creo mucho, digamos, como economista. Pero bueno, vamos a hacer cosas para promover actividades industriales, actividades comerciales, actividades del sector servicios como el turismo, para poder generar puestos de empleo de calidad con buenos salarios. Ese es el objetivo principal, y eso supone renuncias fiscales, mejor tratamiento en el relacionamiento con el sector público, porque el objetivo son puestos de calidad y buenos salarios. Ese es el punto central de la política. Tenemos dos más, una cada uno. Una acá que se repite es, en particular, si estabas al tanto de la situación particular de los nuevos cincuentones que están siendo afectados, según los papeles, 10% en su jubilación por las AFAPs. Estoy al tanto, conozco el tema. Conozco el tema, me parece que en cualquier caso no es el mejor ámbito para discutir eso, este lugar, pues es un tema muy específico. Cualquier ley siempre genera problemas de incentivos perversos o gente que no queda comprendida en el beneficio. Cualquier ley que afecta y que corta una edad a partir de la cual empieza a regir un sistema o no, siempre genera este tipo de problemas. Hay que atenderlos, hay que considerarlos, pero no necesariamente eso quiere decir que se van a resolver de la manera que los afectados lo entienden.
porque en algún lugar siempre hay un límite para equilibrar las cuestiones de equidad. Y yo soy uno de esos, así que conozco el tema. Bueno, vamos a leer una más. Sepan disculpar si alguna no quedó. En otro momento se las pasaremos y Gabriel responderá en otra instancia, pero bueno, en algún momento hay que terminar. Y voy a terminar esta solamente porque dice Astori, perdón, pero sabrán comprender. Y la pregunta es, ¿podría usted explicar la renovación ideológica de Astori con un par de ejemplos que la confirmen? El doctor Qué buena pregunta. Tengo que cerrar con esta, Gabriela, así que... Déjame pensar un segundo. A ver, la primera es que todos nos hayamos convencido de que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento. Esa es una contribución de Danilo y de toda la gente que trabajó con Danilo. De Mario, de Fernando, de todas. Eso es absolutamente crucial. Eso es imposible no tenerlo en cuenta. La izquierda uruguaya durante mucho tiempo, en el pasado, debatía sobre esto, discutía sobre esto. Con notados economistas de la izquierda uruguaya habían sostenido muchos años atrás que bueno, que el tema de la inflación no era un problema, porque al final del día con buenos mecanismos de protección contra la inflación había forma de sobrevivir. Eso está desterrado en el pensamiento de los economistas de izquierda uruguayos, y eso es gracias a Danilo y su gente. O sea que eso me parece que es, y eso creo que le dio gobernabilidad al Frente Amplio y posibilidad de ser reelecto durante 2 años y ahora volver a estar disputando esto. Si eso no hubiera sido así, el devenir hubiera sido otro. No sé cuál hubiera sido, pero hubiera sido otro. Esa es una primera gran contribución. La segunda gran contribución, creo yo, que es la reforma tributaria. Yo trabajaba en una firma de servicios profesionales, yo era socio de la firma y yo no pagaba impuesto a la renta, y los empleados que trabajaban en mi empresa, mis dependientes, pagaban IRP. Una cosa de locos. Y en Uruguay hubo que defender mucho por qué motivos una reforma que incluyera el gravamen sobre las rentas había que ser introducido. Y eso se discutió, se instaló y fue una excelente reforma desde el punto de vista de cómo estuvo diseñada, y tiene oportunidades de mejora de todo tipo, pero también. Y eso no era solamente por razones de justicia, que lo era fundamentalmente, también era por razones de gestión del riesgo macroeconómico. Uruguay es un país que tiene todavía un exceso de recaudación vinculado al impuesto al consumo. Es lógico que en un país, digamos, no totalmente desarrollado, el consumo, esto capaz que es muy técnico, pero fluctúa más que el producto, digamos. O sea, en una economía desarrollada donde el sistema financiero es muy eficiente, habitualmente lo que hay es una forma de suavizar el consumo de las personas a largo plazo, porque hoy hay una crisis, pero se accede a un financiamiento, porque la economía es muy estable y eso permite gestionar que el ciclo no sea tan intenso. Pero los países donde eso no es tan así, y uno de ellos es Uruguay, sobre todo el Uruguay del pasado, que el consumo fluctúe más que el producto y vos tengas un exceso de recaudación vinculado al consumo, te hacía estar sometido a un riesgo permanente de que tu recaudación tributaria mejoraba mucho cuando crecías, pero se te desploma cuando estás en el ciclo bajo. Y eso es malo para la lógica estabilizadora de la política fiscal. Una reforma tributaria que avanzó en el gravamen sobre las rentas estabiliza eso y por lo tanto distribuye el riesgo de mejor manera. O sea que esa reforma, eso lo recomendaban todos los técnicos conocedores de la gestión de riesgos. Y por lo tanto, la reforma no solamente fue justa desde el punto de vista de lo que había que hacer, sino que además fue técnicamente lo que el país tenía que hacer. Y el argumento de la derecha era algo así como: en el mundo los países están reduciendo los impuestos sobre las rentas y aumentando los impuestos sobre el consumo. Sí, porque partían de niveles muy altos de gravamen sobre rentas y niveles bajos sobre gravamen de consumo, que es exactamente el lugar contrario del que partió Uruguay. Así que la reforma tributaria yo creo que es un eje emblemático. Lo tercero es algo de lo que Daniel participó, que es la reforma a la salud. Me parece que eso
el acceso a los colectivos, a grupos de personas que estaban fuera del sistema de protección de la salud, fue un tema fundamental. Es una reforma cara, fue costosa, lo discutimos mucho en aquel momento, pero era una reforma necesaria a la cual Danilo y su equipo le encontraban espacio fiscal para hacerla sostenible. Y ni hablar otro conjunto de cosas, el crecimiento del salario real durante todo el periodo que tuvo el Frente Amplio en el gobierno, el aumento de las jubilaciones mínimas, el hecho de que las trabajadoras domésticas y los trabajadores rurales tuvieran acceso a la protección social, son cosas que son un antes y un después. Y eso fue el Frente Amplio, sin lugar a dudas, porque fue el Frente Amplio que construyó todo esto, pero Danilo fue el eje vertebrador. Yo estoy convencido que cuando pasen 100 años, los libros de historia van a marcar a Danilo en un lugar súper destacado, mucho más destacado que los contemporáneos le hemos dado, mucho más destacado, no nosotros, sino todos, porque el rol de Danilo fue crucial, de Danilo y su equipo, digamos, y la gente que tuvieron esos 15 años. Porque no hay que perder de vista lo que también el gobierno recibió. Es verdad que era una economía que estaba en proceso de recuperación, pero tenía unos riesgos en materia financiera enormes, había problemas, todavía coletazos de la crisis financiera. El Bandes explota unos días después de la asunción del gobierno del Frente. Teníamos todo el problema del rescalonamiento de la deuda pública que a partir del canje que había sido hecho. Estaba lleno de cosas por resolver y que Danilo articuló. Así que yo creo que jugamos en otra división. Esta misma reunión en Uruguay de hace 40 años, estaríamos hablando de otras cosas. Esta misma reunión en Argentina, hoy se discute otras cosas. Acá hay cosas que ya no se discuten porque Danilo estuvo acá.